de datos estadísticos. ¿Ustedes qué pueden ver a simple vista? Que hay muchos datos. Que hay muchos Son datos, muy bien. ¿Qué más? distintos. Son distintos, bien. ¿Qué tan distintos? No sé, tenemos que resumir la información, porque así la verdad que rápidamente y con muchos datos es bastante difícil. Entonces, ¿qué tenemos que tener en claro nosotros? Primero, ¿cuál sería, en este caso, la unidad estadística? Los obreros, o sea, los salarios de los obreros. A ver, o una cosa o la otra. Una cosa es variable y otra cosa es unidad estadística. O Los sea, La obreros, unidad estadística de los obreros. claro, la unidad estadística es a qué cosa o a qué persona o a qué objeto le queremos estudiar una característica. ¿A quién queremos estudiarle o preguntarle algo? En este caso, a los obreros. ¿Qué le queremos preguntar, medir o analizar o estudiar? El salario. El salario. El salario. Esa es la variable. ¿Se entiende la diferencia entonces entre unidad estadística y variable? Recuerden que la variable es aquello que varía de un elemento a otro en una unidad. ¿Mm? O sea, no tiene la misma respuesta en general porque si no, no sería una constante. Bien, entonces ya sabemos cuál es nuestra unidad estadística. Ya sabemos cuál es la característica que le queremos estudiar, que es el salario. Ahora tenemos la base de datos porque la hemos recolectado y ahora queremos resumir la información. Como ya sabemos la variable, cuál es la variable, que dijimos que sería el salario por hora que tienen estos obreros, entonces ahora, para poder resumir la información, ya sea en una tabla o ya sea en un gráfico, ¿qué tenemos que saber? En función al esquemita que vimos hace un rato y que lo vimos en la clase pasada. ¿Con qué tipo de variable estamos tratando? Claro, ¿cuál es la clasificación? ¿Qué tipo de variable es? Bueno, ¿qué tipo de variable es el salario por hora? Continua. O sea que, primero preguntarnos si es categórica o numérica. Esta es numérica. Es Numérica. numérica. Y dentro de las numéricas, si es discreta o es continua, porque ahí recuerden que también cambia. Y todos estos datos son discretos, pero el salario podría ser continuo. Claro, de por sí la naturaleza del salario es continua. Bien, entonces es una variable continua. Entonces, ¿qué tipo de medida, qué tipo de tabla de frecuencia podemos hacer? ¿Le podemos calcular una frecuencia absoluta? Sí, ¿Cuál es más? las relativas y las acumuladas. Tanto absolutas como acumuladas, o sea, frecuencias absolutas acumuladas y frecuencias relativas acumuladas. O sea, le podemos calcular todas las frecuencias que conocen. Bien, acá dice que, bueno, ¿cómo vamos a hacer la tabla? En general, uno cuando hace una tabla de frecuencias y la variable es de tipo continua, la hace haciendo intervalos de los valores de la variable. ¿Por qué? Porque como es continua, entonces uno sabe que puede haber salarios con decimales, por ejemplo. Entonces lo que uno hace es hacerlo por intervalo y después le va calculando las frecuencias. O sea, va contando la cantidad de obreros que tienen salarios entre los distintos intervalos que uno va a armar. ¿Qué cuestiones tienen que tener en cuenta? Recuerden que no haya intervalos que tengan frecuencia cero, que todos los que están en la base de datos estén dentro de esa tabla. Y generalmente uno dice, bueno, una cierta cantidad de intervalos, entre 5 y no más de 10 o 12, ¿sí? Son como reglas generales. Esto que les acabo de decir, en este caso en particular el enunciado les dice, quiero 5 intervalos, pero si no lo que se intenta es que sean pocos intervalos, pero que no haya frecuencia ceros en algún intervalo. Si no se agrupan y se hacen los intervalos más grandes. Bueno, además nos dice que simbolicemos a estas frecuencias y que las interpretemos, o sea, símbolos significan, ¿no es cierto?, la simbología estadística de lo que representa cada una de las frecuencias y la variable, y que interpretemos una vez que hayamos hecho esa tabla de frecuencias. Y que después, además,
representemos gráficamente este conjunto de datos. Que también acá, ¿qué tipo de gráfico vamos a hacer? Ya desde la teoría que ustedes tienen. Si la variable es de tipo continua y queremos representar una frecuencia absoluta o una frecuencia relativa o un porcentaje, podemos hacer Un histograma. un histograma. Bien. Entonces, vamos allí. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Si nos dice que tenemos que construir 5 intervalos. Lo primero que tenemos que hacer es determinar el rango de que tienen nuestros datos. Es decir, buscar el valor máximo y el valor mínimo. ¿Sí? Una vez que yo busco el rango, tomando de esta base de datos cuál es el valor máximo y restarle el valor mínimo, ¿sí? Que lo tienen que buscar de acá, hacen la resta entre el máximo y el mínimo, ¿y qué hacen? Tienen el rango. ¿Estamos hasta acá? Esto no genera dudas, ¿verdad? No, profe, a mí por ahí me generaba un poco de dudas cuando quedaba décima. Bueno, ahí quedó 7,2, ¿no? Sí, claro, ahora lo muestro. Ahora O lo sea, podemos ver. nosotros tenemos que el valor mínimo es 117 y el valor máximo es 153. Entonces, 153 menos 117 es lo que me da estos 36. Pero como el enunciado nos pide que hagamos 5 intervalos, ¿qué hacemos? Lo dividimos a ese rango por la cantidad de intervalos. O sea, hacemos rango dividido el número de intervalos, que eran 5, y eso nos da 7,2. Como nos da 7,2 y nos da con decimales, la verdad que ponerse a hacer intervalos en donde digamos, la amplitud, este C, recuerden que era la amplitud, con decimales, es medio incómodo, lo que se hace es redondearlo, para que quede un número entero de amplitud. Es decir, que queden 8 pesos de diferencia entre el límite inferior y el límite superior de cada uno de los 5 intervalos. Si ustedes se fijan acá, lo que se hizo es 5 intervalos, acá se los enumeran los intervalos, y acá se arman el límite inferior y el límite superior de cada intervalo. Pero como dijimos que la amplitud va a ser de 8, entonces, ¿qué es lo que se hace? Dice, bueno, si el nuevo amplitud va a ser de 8, que es número entero, y yo quiero hacer 5 intervalos, el nuevo rango, que lo llama rango prima, va a ser 40. ¿Estamos hasta acá? Yo también les dejé un video, que si bien es de otro ejemplo, que es de la facultad de la UNC, la Facultad de Ciencia Económica, también les dejé para que les quede explicado un video sobre cómo hacer, por más que no sea exactamente el ejemplo que ustedes tienen en la guía, es otro ejemplo, pero es exactamente los mismos pasos, para que ustedes lo puedan tener. Por eso también les aconsejaba que lo vieran. Entonces, el nuevo rango es 40, el anterior era 36. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una diferencia de 4. ¿Sí? En este caso sería de 4 pesos. Entonces, lo que podemos hacer es dividir en 2 y 2. Es decir, en vez de arrancar en 117, que era el valor mínimo, le resto 2, o sea, a esa diferencia de 4 la divido en 2. ¿Y qué hago? En vez de arrancar en 117, arranco en 2 menos. ¿Sí? Arranco en 115. ¿Esto para qué es? Es para que todos los salarios de todos los operarios queden incluidos en cada uno de los intervalos, y todos me queden de una amplitud de 8. Esto en general uno también a veces se lo hace automáticamente en software, pero también uno le puede decir de dónde arrancar. ¿Sí? Entonces, vamos a arrancar con el 115, y en vez de terminar en 153, los otros 2 que nos faltan de acá, los vamos a sumar, y vamos a terminar en 155. Entonces, ¿cómo armamos? El primer intervalo, dijimos, arrancamos de 115, le sumamos 8, que era nuestra amplitud entera, y eso nos da 123. Para el segundo intervalo, como la variable es continua, volvemos a arrancar en 123, le sumamos 8 y nos da 131. Y hacemos lo mismo, 131 más 8 nos da 139, y así sucesivamente hasta llegar al valor máximo de 155. Profe, Sí. y no pasa, o sea, no hay ningún problema en poner estos datos que no le corresponden a nadie, ¿sí? No hay problema, porque lo que estamos queriendo hacer nosotros es que esos intervalos tengan la misma amplitud. Si ya sabemos que no tenemos ningún valor real que asuma 115 ni 116,
ni 116 hasta llegar a 117. ¿Sí? Pero la idea es que podamos hacer intervalos uniformes, ¿sí? Para que sea fácilmente comparable, ya sea en la misma tabla o en el gráfico. Si bien hay otros tablas de frecuencias que se hacen, pero no se usan mucho, con intervalos que no son uniformes, y se debe usar otro tipo de frecuencia, lo que se usa en general es que sean uniformes, es decir, que tengan la misma amplitud los intervalos, y después gráficamente, cuando uno ve un histograma, también ve en la base que esos rectángulos que forman el histograma, todos tienen la misma amplitud. Y entonces lo que vamos a analizar es la altura que tienen y cómo se distribuyen esa gráfica del histograma. Otra cuestión también que ustedes acá ven es que tiene el intervalo cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. ¿Qué quería decir eso? A ver, alguien que lo diga, así hacemos más participativa la clase. Si no, hablo todo yo. Que incluía el límite inferior y excluía el límite superior. Muy bien, así es. Entonces quiere decir que si uno encuentra un operario que tiene un salario de 123, ¿dónde lo va a poner? ¿En el primer intervalo o en el segundo? En el segundo. En el segundo. Segundo. Claro, en el segundo. Esto es así, digamos, uno lo puede elegir en el Infostat, pero una vez que uno eligió para el primer intervalo ese criterio, obviamente lo debe respetar para todos los demás. ¿Sí? Y obviamente, como hemos calculado que es hasta 155, si bien no tenemos 155, pero estamos seguros de que 153 va a estar dentro del último intervalo. O sea, uno tiene que armar la tabla de forma tal que todos los datos que tiene en la tabla, cuando uno los agrupe, los considere a todos. Bien, entonces simplemente después, ¿qué va a hacer el software? Va a contar, nosotros lo podríamos hacer manualmente, y ustedes lo pueden hacer cuando tengan pocos datos también, contar cuántos salarios hay, ¿sí? Mejor dicho, cuántos operarios hay cuyos salarios por hora están entre 115 y hasta 123. Acá tenemos 2. Eso equivale a una proporción de 0,04, o en porcentaje, que el 4% de los obreros encuestados tienen salario entre 115 y 123 pesos. ¿Estamos? Vamos ahora, por ejemplo, a esto. Alguien que interprete acá este renglón. Todo este renglón 4, alguien que lo interprete. La frecuencia absoluta dice que 12 obreros tienen salarios por hora de entre 139 y 147. Bien. ¿Eso representa a qué porcentaje? Representa porcentaje del 24% sobre el total ¿De qué? de obreros. Uh-huh. La frecuencia absoluta acumulada dice que hay 43 obreros entre los 50 que tienen un salario Que por cobran hora. hasta 147. Claro, ¿Cómo? Que hay 43 operarios que tienen salarios, ahí me quedo que no escuché menores bien. a 147. Bien. Y la frecuencia relativa acumulada dice que que existe una proporción del 0,86 de los obreros que tienen salarios de hasta 147. Muy bien, o menores a 147. Perfecto. Bueno, esto entonces no hay duda de cómo se interpreta. Seguimos. Sí, profe. Bien. O sea, fíjense que cuando hablo de una frecuencia absoluta acumulada, se tuvo que fijar que esa cantidad o esa proporción sea menor al límite superior del intervalo. ¿Se dieron cuenta de eso, no? Bien. Bueno, acá tienen la forma en que pueden cargar los datos, se tienen el identificador del operario, tienen la variable que es salario, por hora, ¿no es cierto? Bueno, acá le eligen las frecuencias, generalmente las que están por defecto son estas tres, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, y estas generalmente hay que tildarlas, marcarlas con un clic, ¿sí? Bueno, acá ustedes le pueden poner
que no quieren que les calcule automáticamente la cantidad de intervalos, sino que la eligen ustedes, le ponen personalizado, como acá el enunciado decía 5, y ustedes ya hicieron el cálculo, ¿sí? Inclusive cuando ustedes le ponen 5, ya ustedes le pueden poner acá desde dónde quiere arrancar, ¿sí? Si quieren arrancar, en vez de, porque acá automáticamente le detecta el 117 y el 153, pero si ustedes quieren 5 y quieren arrancar en el 115, le ponen acá 115 y acá 155 y le dan a aceptar. Entonces les aparece la tabla. Bien, acá tienen las respuestas, esto está en la guía, o sea, todo esto ustedes lo tienen. Acá les ha hecho la interpretación del renglón 3, nosotros hemos hecho el renglón 4, da lo mismo, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Así que eso seguimos. Después, ¿cómo hacemos para construir el histograma? Tienen que tener en cuenta que siempre por convención en el eje, en general en el eje horizontal, va el nombre de la variable, y en el eje vertical van las frecuencias, que habrá que ver si es una frecuencia absoluta, que acá uno puede representar en un histograma una frecuencia absoluta, o puede ser una frecuencia relativa, siempre es frecuencias simples, no acumuladas. ¿Estamos de acuerdo? Porque para las acumuladas hay otro gráfico, que es el escalonado, por ejemplo, o la ojiva, con base menor que. Bien, entonces, ¿cómo construimos o cómo se construye el histograma? Fíjense que acá debajo serían los límites de cada intervalo, el límite inferior y el límite superior del primer intervalo, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Se construye un rectángulo que tiene la amplitud de cada intervalo de la tabla de frecuencia y cuya altura va a representarse acá en el eje vertical, en este caso con la frecuencia relativa. Pero si lo hubiéramos hecho con la absoluta, representaría la absoluta. ¿Estamos de acuerdo, no? O sea, por ejemplo, de 123 a 131 tenemos 0,20. Si nos fijamos en la tabla, tenemos la frecuencia relativa entre 123 y 131, tenemos 0,20. ¿Sí? O sea que estamos representando esta columna en cuanto a las alturas y esta, acá la amplitud y los valores de los intervalos en el eje horizontal. ¿Quedó claro? ¿Qué Sí, cosas profe. debe tener un gráfico? Debe decir que es un histograma. Debe decir de dónde se sacaron los datos, o sea, la fuente. Debe tener rotulados los ejes, ¿sí? Y debe tener el título para decir no solamente el tipo de gráfico, que es un histograma, sino también, por ejemplo, la distribución de los salarios semanales. ¿Sí? O sea, debe tener un título diciendo de qué se trata. ¿Estamos hasta acá? Así que lo que podemos ver gráficamente nosotros es lo mismo que veíamos en la tabla. Pero también hay un dicho que dice que vale más una imagen que 100 palabras, ¿no es cierto? Si bien la información que está acá en la tabla es lo mismo que ustedes ven en el gráfico, por allí es mucho más rápido mirarlo. Porque ustedes, ¿qué pueden observar del gráfico? A ver, alguien que me diga, ustedes ya han visto la teoría, ya han leído. Los picos. La altura donde, ¿no es cierto?, hace un pico. ¿Ese pico qué significaría ahí? Una concentración de valores, digamos. En este caso, que digamos hay más obreros que cobran entre esos salarios por hora. Entre Es una 131 clase, y pero sería la moda. 139. Claro, Bien, la parece moda, que que ya lo vamos a coincide ver, exactamente, con el que a la promedio. altura esa donde hace un pico sería la moda, muy bien. ¿Qué más podemos ver? Que los salarios, ¿cuántos están? Entre 115 y 155. Vemos que prácticamente esta distribución, ¿cómo es? Si supusiéramos acá la mitad, la Simétrica. gráfica, que es simétrica porque tiene casi la misma cantidad de elementos de un lado y del otro, bien. O sea, fíjense todo lo que podemos decir. Podemos decir el mínimo, el máximo, podemos decir cuáles los valores de salarios por horas más frecuentes, ¿sí? Y podemos ver también la distribución si es simétrica o asimétrica. Bien, ¿estamos hasta acá entonces? Yo siempre voy a ir chequeando, preguntando, así que ustedes no Sí, profe. sigan. Bueno, acá sería la forma en que yo puedo, con la base de datos que tengo, llegar a la gráfica del histograma, y tenemos acá una solapita
en donde le podemos elegir si queremos frecuencias relativas, o si queremos frecuencias absolutas, o si queremos porcentaje. También acá yo puedo jugar con los límites, ¿sí? Le puedo decir si quiero los bordes, si quiero la superficie y demás para distintos tipos de gráficos. Por ejemplo, si yo quiero hacer, en vez de hacer este gráfico que yo hice de superficie del histograma, quiero hacer un polígono de frecuencia, puedo tomar la marca de clase, que sería el punto medio de cada intervalo. ¿Cómo es el punto medio de cada intervalo? Tomo el valor de los intervalos que teníamos en la tabla y lo divido por 2. Es decir, esto que acá teníamos nosotros, que era la marca de clase, recuerden que es 115 más 123 dividido 2 me da 119. Gráficamente sería el punto medio del intervalo. O sea que si yo tomo punto medio de cada uno de estos intervalitos, punto medio, punto medio, punto medio, y le agrego un punto medio de un intervalo anterior a la gráfica y un punto del intervalo posterior a la gráfica, con la misma amplitud obviamente, y uno los puntitos de acá y todo, pasando todo por los puntos medios, obtengo la gráfica que tenemos acá, que sería el polígono de frecuencia, ¿sí? Que en definitiva también me va a indicar la superficie bajo esta curva, me va a significar lo mismo que teníamos en el histograma. Sí, Mael, veo que tenés levantada la mano. Hola, profe. Sí, Hola. le quería preguntar qué pasaría si la diferencia de los rangos, cuando definimos el intervalo, si la diferencia de los rangos daba un número impar. Sí, Le elegís damos ponerle 2. una cantidad, 2, ponerle el primero y 1 al final, o como vos quieras, ¿sí? Ah, bien. A veces sucede que, por ejemplo, si son edades, por ahí es un uso muy común de hacerlo de a 5 en 5, y por ejemplo, de empezar con números, suponete que se entrevistan a jóvenes a ustedes que arrancan, supongamos, en 20 años. Entonces dicen de 20 a 25, de 25 a 30. Entonces, por allí también te conviene en función a lo que habitualmente se representan ese tipo de variables. Bien, gracias, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, lo que pueden ver de la superficie bajo este polígono de frecuencia es lo mismo superficie que tenemos sombreada de verde en el histograma. O sea, se compensan cuando uno le va pasando y lo suavizando, se compensan los pedacitos que quedan fuera con lo otro que le agregamos nosotros acá al polígono de frecuencia. ¿Estamos hasta acá? Sigo. Bueno, acá tienen la forma, que lo que hacen es, ya tenían el histograma y lo único que hacen es sacarle los bordes y el cuerpo, y entonces ya les da el polígono de frecuencia. Digo esto porque después lo van a tener que hacer en su momento cuando hagan el trabajo integrador. O por lo menos bueno, puede pasar que lo tengan que construir o lo tengan que reconocer. Y para el caso de lo que sería las frecuencias acumuladas, que podemos representar las relativas acumuladas o las absolutas acumuladas, podemos hacer lo que se llama esta gráfica, que es la ojiva con base menor que. ¿Cómo se construye esta ojiva con base menor que? Se hace con las acumuladas, o sea que si vamos a la gráfica de aquí, ¿qué tenemos que tomar? Si son frecuencias relativas acumuladas, tenemos que decir que, bueno, que hasta el límite superior del primer intervalo vamos a tener una proporción de 0,024. Entonces, a la altura del 123, que es el límite superior del intervalo, vamos a colocar 0,04. Y después, a la altura del 131, vamos a poner 0,24, porque vamos a decir que hay una proporción de 0,24 operarios cuyos salarios son menores al límite superior, que es 131. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió la construcción? Sí, profe. Bien. Entonces, en esta gráfica vamos haciendo eso. O sea, cada puntito que hemos ido poniendo, hemos ido graficando en el límite superior de cada intervalo el valor de la frecuencia relativa acumulada. Y por supuesto que al último llegamos, que después para allá es 1. ¿Queda claro? Entonces nosotros podríamos ver acá que, por ejemplo, que la mitad, si esta es una proporción, trazamos imaginariamente hasta que choca en la curva acá, y para abajo, eso sería el valor de ¿qué? De lo que ustedes ya han visto, de la mediana, es decir, que la mitad de los operarios
tienen salarios aproximadamente en el medio de entre 131 y 139, ¿cuánto sería más o menos? En lo que sería la marca de clase, supongamos que acá, 135, ¿no era? por ejemplo, acá tienen 0,30 y acá tienen 0,62, o sea, más o menos estaría entre 135. Bien. Por supuesto, después tenemos manera de sacarlo exacto, pero también lo podemos sacar gráficamente. ¿Estamos hasta acá? Ay, perdón. Eso es cómo se construye la ojiva y después cómo se interpreta. Me sirve para ubicarme en una proporción determinada y fijarme cuál es el valor del salario que tienen ese porcentaje, salarios menores o iguales a el valor que establezcamos, o podría ser al revés. Yo quiero saber qué proporción de operarios tienen salarios menores a 123 y me fijo acá y es el 20%, por ejemplo. Bueno, ¿hasta acá quedó claro esto? Bueno, como se están durmiendo un poco, ahora vamos a una actividad. Vamos, les voy a dejar de compartir acá. Y vamos a hacer, ya les voy a pasar un código para que entren a Mentimeter, o un link, mejor dicho. Dejo de compartir un minuto. Y la pregunta va a ser la siguiente, yo les voy a dar el link. Un segundo. Yo, profe, con algunos ejercicios de la guía había estado teniendo problemas con el Infostat, con el tema de los gráficos, pero ahora lo hice así como, bueno, siguiendo los pasos y me da bien. Antes lo Bien, hacía igual, pero me quedaba todo el histograma, me quedaba un gráfico recto siempre que lo hacía. debe haber habido algún tema que has Y tomado mal. sí, sí, pero ahora lo hice igual y ahora está todo bien, así que debe haber sido un error Bien. de ahí. Ahí les voy a compartir un link. Esperemos que salga, porque a veces uno lo prepara y después... La pregunta va a ser la siguiente. ¿Qué elementos debe tener un gráfico? ¿Sí? Yo ahora les voy a pasar el link. Entren al link. Y ya les voy a compartir la pantalla, pero primero entren. ¿Lo ven ahí el link del chat? Sí, profe. Bueno, van a ver la pregunta cuando ingresen a ese link, que es que debe contener un Mentira, gráfico. error, profe. ¿Tira error? Ay, 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 ay. A mí sí, al menos. ¿Vos sí pudiste entrar? ¿Alguien sí pudo entrar? No, a mí no me deja Eh, me dice no a ver, encontrado. me dice no encontrado también. Uy. Qué raro que unos puedan entrar y otros no. A ver si me deja... O sea, como que se pasó el tiempo, capaz. A ver. No, pero a ver. No. No, porque lo preparé ahora. A ver. Pero no me está dando el código, eso es lo que me molesta, no sé por qué. A ver. Nadie pudo entrar por lo que veo. No, me dice que no fue encontrado, profe.
Bueno, ahora estoy tratando de volver a generarlo. ¿O será que hace falta cuenta en Mentimeter? No creo, No, ¿no? no, no, a ustedes no les hace falta. Teóricamente con el link debería dejarlo. Sí, caraca, un poquito. A ver, voy a compartir ahora, a ver si con el código, funciona. Porque hay veces que... Un segundito. Tratando de... ¿Ven el código? Lo voy a ampliar un poquito. Sí, profe, se ve el código. Ahora sí. Bien. Gracias, Santi, que lo vas pasando. Y Santiago y... en el caso del otro, bueno, que también lo han compartido. Bueno, vayan ingresándolo. Ya y de un rato les muestro. Tienen para poner 5 elementos. ¿Estamos? ¿Están participando todos? A ver, vamos a ver. No lo puedo ver. A ver. ¿Qué está pasando aquí? No sé por qué no lo puedo... Ah, ya sé, por la configuración. Bueno, ¿están pudiendo ver allí la nube de cómo se va cambiando en función de lo que van escribiendo? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, lo que puedo ver en función de lo que van escribiendo, avísenme para que después cierre la votación cuando ya... ¿Ven? Muchos dicen notas al pie, dicen frecuencias, variables, las escalas, los ejes rotulados, bien. Bueno, bueno, está bueno, sé que les gustó. Bueno. Bien. Bueno, después se los pego Bueno, esto es lo que no tienen que olvidarse ustedes cuando hagan un trabajo o tengan que mirar el trabajo. Muchas veces pasa que en los medios de comunicación se olvidan de muchas de las cuestiones, del título, del tipo de gráfico que es, de la proporcionalidad también, de los gráficos. Entonces, todos estos elementos son muy importantes. Entonces yo creo que de esta manera a ustedes también les queda claro
todo lo que debe tener, ¿sí? En algunos casos, como dicen ahí, yo no lo dije, pero es cierto, muchas veces cuando son gráficos que tienen, por ejemplo, porciones, las leyendas o las referencias, eso también es muy importante. Bien, ¿cómo estamos? Bien, profe. Bien, ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Bien. ¿Seguimos? Sí. Bueno, profe, no, creo que ya lo había dicho, pero en el parcial hay que hacer los gráficos a mano o vamos a poder usar el Infostat ahí. pueden pasar las dos cosas. O sea, ustedes tienen que saber poder confeccionar, aunque sea a mano alzada, un gráfico, así como yo les conté cómo se arma. O sea, uno ve una frecuencia, entonces saber que en el eje uno pone la variable, que por ejemplo en un gráfico de un histograma, si uno ve que la amplitud es uniforme, entonces poder interpretar, o sea, saber cómo se construye. Uno lo puede hacer a mano alzada rápidamente, ¿sí? Si uno le tiene que explicar a un compañero, ¿sí? Y no tiene un software, ¿qué va a hacer? Va a tomar lápiz y papel y le va a empezar a dibujar y decir, mira, acá en el eje horizontal pone la variable, acá pone la escala, ¿se entiende? Y qué representa cada cosa. Así como en su momento yo se los expliqué a ustedes lo pueden explicar, ¿sí? O algo que ya esté hecho, digamos, con un software, ustedes pueden poder interpretarlo. ¿Se entiende? Se tienen que tener la versatilidad de saber siempre qué es lo que hace un software, ¿sí? Porque el software, uno le puede pedir cosas y, por ejemplo, uno puede tener codificada una variable categórica y le puede sacar un promedio, pero ese promedio de ese código significa algo. ¿Se entiende? Entonces uno tiene que aplicar el sentido común, por supuesto también con el conocimiento que uno tenga para poder interpretar. Bien. ¿Se entendió hasta acá? Por tu pregunta, no recuerdo el nombre porque no alcancé a ver quién hablaba. Yo pregunté, profe. Sí, se entendió. ¿Sí? Bien. Bueno, tengo que, perdón, y acá compartí mal porque tengo que hacerlo en la presentación. Esto voy a ver si lo corre porque me ha quedado. Bueno, entonces hasta acá estamos. Vamos entonces a las variables de tipos categóricas, que en parte lo habíamos hablado en su momento. Acá tenemos un caso en particular, que es la actividad número 4, que les dice que el Consejo de Administración de una gran cooperativa habitacional desea investigar la posibilidad de poner un supervisor para el parque de juegos infantiles. Entonces quiere saber la opinión, supongamos que es en una comunidad o en un barrio, acá dice, una cooperativa, y entonces lo que hace es preguntarles a las familias, recabar la información, a ver si quieren un supervisor en el parque. ¿A cuántas se les pregunta, según el enunciado aquí? 616 familias. A 616 familias. Bien. ¿Y qué respondieron a la pregunta? ¿Qué opina de poner un supervisor para el parque de juegos infantiles? Algunos contestaron que sí quieren, otros que no están seguros y otros que directamente no respondieron. Entonces, ¿la variable de interés cuál es? La opinión La acerca opinión. del supervisor. Bien, acerca de la posibilidad de poner un supervisor en el parque. Muy bien. O sea que lo podemos llamar opinión. Muy bien. ¿Esa variable de qué tipo es? Como decíamos recién. Es Categórica. variable categórica, o sea, no asume un valor numérico. Yo le puedo poner en la base de datos, para no poner y cargar la base de datos 146 ¿sí? ¿Yo qué puedo ir haciendo? Decir, bueno, familia 1, familia 2, y así, enumerándola a la familia,
y en vez de poner sí, si ya sé que contestó sí, le pongo un código, que puede ser un 1, el no le pongo un 2, al no está seguro le pongo un 3, y al no responder le pongo un 4. Entonces es mucho más rápido cargar un número que cargar toda una categoría. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, escribir no respondieron. No, o no respondieron, mejor dicho, va a quedar vacío. A veces puede quedar vacío, y entonces uno lo tiene que recategorizar. ¿Sí? ¿Qué tenemos que tener cuidado entonces? Que podemos poner un número, pero sin embargo ese número es una categoría. Yo puedo tener una referencia y decir 1 igual a sí, 2 igual a no, 3 igual a no están seguros. ¿Se entiende? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado cuando ve una base de datos. Si esa columna, ¿qué significa? Esa variable, si la variable es opinión, yo sé que por más que haya números, son categorías. Entonces tengo que buscar la referencia a esos números. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Y en este Bien. caso podríamos hacer una listita de referencias al lado, ¿no? De la tabla. Podría ser como Si para tuviera, acompañar, o sea, en general cuando uno hace una tabla de frecuencia, no pone los códigos. Directamente se ocupa en el momento de armar la tabla, de en vez de poner el 1, en vez de sí, pone el sí, pone el no. O sea que lo que ustedes están viendo acá ya es una tabla de frecuencia, que le falta el título, le falta la fuente, ¿sí? Pero ya es una tabla de frecuencia, en donde la cantidad de familias, en realidad simbólicamente en estadísticas, ¿qué sería la cantidad de familias? El N. Simbólicamente. El N sub I, I. muy bien. Simbólicamente es el N sub I minúscula, ¿sí? Y este N es el N del total. Entonces después nos dice que nosotros podemos representar esta tabla de frecuencia como a través de un gráfico de barras de componentes porcentuales, o un gráfico radiado, ¿sí? Vamos a ver las distintas cuestiones. Pero acá también tenemos que usar el sentido común. Si la variable es categórica, y vemos que tenemos distintas categorías, y estas categorías tienen un orden, ¿representan un orden? No. No. No, entonces estas categorías se las representan nominalmente, o sea, de nombre. Entonces, ¿tiene sentido si estas categorías no tienen un orden, sino que están expresadas nominalmente, calcularles una frecuencia acumulada? No. No, No. exactamente. No tiene sentido acumular el sí con el no, o el no con el no está seguro. ¿Se entiende? No puedo ir acumulando las categorías, porque no tiene sentido. Entonces también acá hay que aplicar el sentido común. Entonces, ¿qué otra frecuencia le podemos sacar aparte de la frecuencia absoluta de la n sub i? ¿Qué otra frecuencia podemos calcularle? La relativa. La relativa, o sea, la h sub i minúscula, y nada más. A lo sumo un porcentaje, o sea, convertir esa frecuencia relativa multiplicada Claro, por 100 a un pasarla de porcentaje. proporción a porcentaje, pero... Exactamente. Pero nada más. Bien, entonces vamos. Esta sería un gráfico de barra de componente porcentual. Simplemente, ¿qué estamos haciendo? Acá tienen el título, ¿sí? ¿De qué se trata? ¿Sí? Uno podría poner gráfico de barra o de la distribución de opinión, ¿sí? Respecto de supervisor en el parque. Entonces, acá ustedes pueden ver con las referencias que el área rosa sería el porcentaje de los que no, en este caso, porcentaje de los que no respondieron, el azul de los que sí, y ustedes pueden ver rápidamente que hubo una gran cantidad de familias que no respondieron. Rápidamente pueden ver eso. Y que también hay un porcentaje un poco más bajo de los que no están seguros y los que no respondieron. Entonces ya pueden describir esta variable. ¿Queda claro acá? Sería el 100%, sería el total de la barra. Y tengo la participación en las categorías de cada una dentro del total de familias a las cuales se les pregunta. ¿Queda claro esto? Sí. Profe, ¿tiene cómo hacerlo en el InfoStat? Porque yo no me salió, me acuerdo. Sí, lo que pasa es que este es un poquito más complicado porque las tablas, digamos, uno puede cargarlas de forma tal que
no tener que cargar todos los datos, pero en este caso hay que cargarlas. Después, ustedes tienen un instructivo con cada uno de los gráficos para que lo vean. Digo, para no detenerme en eso porque quiero avanzar Listo, con la medida de bien. posición y Sí, dispersión. sí, sí, sí. Pero ustedes tienen unos tutoriales de videos que pueden verlos tranquilos para cada una de las cosas que ustedes quieran calcular, ¿sí? Yo en algunos casos les pongo en el material cómo llegar a eso. En algunos casos, no en todos, como para verlo rápidamente, así las pantallitas. Bueno, acá tenemos la tabla de frecuencia, cómo saldría en un Infostar, y que a ustedes les saldría el FDA y el FDR, que en realidad sería, el FDA sería la frecuencia absoluta, que simbólicamente ustedes tendrían que poder identificarlo como N sub I, la relativa como H sub I, y estas otras no tienen sentido, por eso no están calculadas acá. Y la otra forma es el gráfico de barras. El gráfico de barras lo que hace simplemente es, en vez de tener una participación como teníamos recién del 100%, acá por ejemplo tenemos los porcentajes de cada una de las categorías por separado, y están separadas por barras. Fíjense que acá no hay la distancia podría ser más cerca. Generalmente, les digo, las barras por convención se hacen del ancho, o sea, se separan cada barra un poquito menos de la mitad. Acá están como muy separadas, pero bueno, digamos, la idea es que ustedes los gráficos generalmente los hagan más o menos cuadrados para no distorsionar. De cualquiera de los gráficos que ustedes hagan, siempre traten de hacerlos cuadrados, para no ensancharlos y hacer que se achique, digamos, la escala, o al revés, cuando uno quiere mostrar que algo es más importante de lo que en realidad es. Entonces, para no mentir con los gráficos, lo ideal es hacer los gráficos casi cuadrados. Bien, o sea que acá podemos ver también lo mismo que veíamos antes, pero de otra manera. Y esta es la forma en que ustedes pueden, digamos, si ustedes ya tienen el enunciado y quieren calcular solamente la tabla de frecuencia, ustedes haciendo esto y poniéndole al software que esto que van a ingresar en esta columna son frecuencias, pueden calcular la tabla de frecuencia, o hacer un gráfico radiado. Pero no así los otros gráficos de porcentual que hay que cargar todos. Hay que cargar 146 sí, no y demás. Bueno, acá tienen también que con esta misma estructura pueden decirle al software que quieren un gráfico de pastel. Entonces, ¿qué es lo que hace? A esos porcentajes de cada una de las categorías hace una regla de 3 simple diciendo si el círculo radiado es 360, bueno, por ejemplo, el 24%, que es el sí, ¿cuánto sería el ángulo que le tengo que poner al círculo radiado para que represente el 24%? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, acá tienen entonces también la forma que ustedes pueden hacer, elegir que les salga el nombre de la categoría y el porcentaje. Bueno, tienen varias alternativas ahí para jugar, ¿sí? O sea, lo que tienen que hacer es empezar con la base de datos esta, después ir a la parte gráfica, ponerle gráfico de pastel y qué es lo que ustedes quieren analizar, la opinión, y después cómo lo quieren, ¿sí? Pero bueno, esos pueden jugar después ustedes cuando tienen para cargarlo. Bueno, entonces hasta acá es lo que hemos visto completando la unidad número 2. ¿Sí? Y estos eran los objetivos que tenemos. Es la importancia de los procedimientos de resumen de la información y también de la forma de presentarlos, ya sea a través de tabla o a través de gráficos. Eso es el objetivo de la 2. Ahora después vamos a pasar a la 3, en donde vamos a ver todo lo que son medidas de posición, dispersión y forma. Pero entonces, ahora dejo de compartir acá y lo que vamos a hacer es, se van a loguear a la UB y ahí yo voy a habilitar un cuestionario sobre esta unidad. Dejo de compartir, me voy a la UB y voy a habilitar. Les va a decir, primero tengo que meter unos ajustes antes de habilitárselos, ya les digo.
Se va a llamar actividad de la unidad 2, tablas y gráficos. Y son 12:35. Y les voy a dar 5 minutos. Terminar. A las 42 termina. Para cambios. Bueno, y ahora se los habilito para que lo vean. Y avísenme si lo ven. Recuerden que van a poder entrar solamente los del curso 2K1. Sí, se ve, profe. Bien. Bueno, tienen ahí un par de preguntas. ¿Qué pasa si no probamos, profe? No pasa nada ahora. O sea, qué bueno. lo que toman conciencia, lo que pasa es que toman conciencia de que tienen que reforzar. ¿Sí? Son preguntas simples ahora, ¿no? Pero la idea es para que se vayan habituando. Van a ir fijando a ver cuántos van ingresando. Hay 67 nada más, parece que hay varios que no han entrado. Tienen que participar todos, chicos, porque queda registrado quién no entró. Y quién entró, obviamente. ¿Cuántos tenemos acá? Tienen que participar los 84 que están presentes. Esa es la asistencia, chicos. Lo digo para los que no están participando y hay que ver si están escuchando o lo que pusieron a mí de fondo. $67 hay. A ver, ahora voy a actualizar acá. 75. Bueno, quedan 3 minutos. $77. Los que faltan, por favor, ingresen. Porque se corta automáticamente. Quedan 77. ¿Ya pudieron ver la respuesta? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Profe, pero Sí. lo del histograma era, o sea, puede A ser ver, con las esperen, dos. esperen que Ah, terminen. Esperen que termine
ya lo cierro y faltan 2 minutos, me parece que les di mucho, mucho tiempo, 5. Bueno. Profe, ¿a qué hora termina Sí. la clase? Termina 1:30, 1:40. Bueno, Vamos a hacer gracias. un recreíto. Sí, estaría bueno, profe. Bueno, lo vamos a finalizar entonces ahora. Mira, bueno, intentaron 78. Sí, ¿qué ibas a preguntar justo que yo te dije? Que en el histograma se podía representar frecuencias relativas y absolutas. Les daba la alternativa, les decía, el histograma es un gráfico de superficie, por ejemplo, que se utiliza para representar a un conjunto de datos mediante frecuencias absolutas, está bien. Ahora después le decía, un gráfico lineal que se utiliza para representar un conjunto de datos mediante frecuencias relativas acumuladas. No. ¿Por qué? Porque no representa acumuladas. Después la otra opción decía, superficie que se utiliza para representar un conjunto de datos mediante frecuencias absolutas acumuladas. Tampoco, o sea, es un gráfico de superficie, pero no para acumuladas. Después lo otro decía, de superficie que se utiliza para representar un conjunto de datos mediante frecuencias relativas acumuladas. Tampoco. Y la otra opción, ninguna de las anteriores. Por eso, la correcta era que es un gráfico de superficie y que se utiliza para representar un conjunto de datos mediante frecuencias absolutas. También podrían haber tenido frecuencias relativas o, por ejemplo, porcentajes, y eso hubiera estado bien. Pero las de las opciones que tenían, la única correcta era esta que le dio y que ahí decía. Y después, en las otras, ¿qué les decía, indique si la siguiente afirmación es completamente verdadera. O sea, si todo lo que dice es totalmente cierto. Dice, la ojiva con base menor que es un gráfico que se utiliza para representar una distribución acumulada. Esa parte sí. Para construir este gráfico se debe tener en cuenta que el término menor que se refiere al límite superior de cada intervalo de la variable que se quiere representar. Sí, es así. ¿Quedó claro? Sí, sí, pero también se puede usar el histograma para representar frecuencias relativas, ¿no? Claro, pero no un Sí, gráfico lineal. pero no un No, no, gráfico no, no, lineal. no, eso no. Exactamente. Sí, sí, por eso era un poquito a propósito de mostrarles cómo por ahí uno tiene que también hilar un poquito más finito cuando uno ve una definición. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué les parece? Es la 1:45. Les doy a la 1:05, Hasta volvemos la a 1. arrancar. No, hasta la 1 no, porque si no nos tenemos que quedar como hasta las 2. O sea, el problema es que si le sumo ahora, o sea, si le saco ahora, tenemos que quedarnos más tiempo, porque yo tengo que dar ahora los que son todas las medidas de posición, de dispersión, ¿sí? Entonces, por eso 1:05, por favor. ¿Les parece? Bueno, profe, gracias. Bueno, profe. Dale, profe. Bueno, Días. bárbaro. Nos vemos en un ratito.
vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar en salas. Van a tener que, yo los voy a dividir aleatoriamente en grupos, y lo que van a tener que hacer ustedes como consigna, espero que ya estén todos atentos, va a ser, van a tener que registrar la altura de cada uno de ustedes y sacarle las medidas descriptivas que conozcan en función al teórico que vieron. Van a tener que ver cómo sacan, y después aleatoriamente un grupo va a tener que contar, bueno, cuáles fueron los registros de los datos que tomaron, de la altura de cada uno de ustedes, y cómo resumieron la información. O sea, no solamente cómo la resumieron, sino qué tipo de medidas descriptivas le pueden aplicar. ¿Les parece? Bueno, profe. Bueno, Sí, profe. profe. Bueno, entonces acá lo voy a poner en el chat. Relevar la altura de los integrantes del grupo, del subgrupo voy a poner porque los voy a dividir en grupos, del subgrupo, y calcular las medidas descriptivas que conocen. Allí va para todos, y ahora, entonces, espero que estén todos atentos porque van a estar en una salita y yo después voy a ir a algunas salas en particular. Allí ya ¿Entramos se... a cualquier sala, profe? no, supuestamente deberían... Nos hace elegir. ¿Dejas elegir? Sí. Sí. Bueno, vamos así, mejor ¿no? para ustedes. Bueno, se los dejo así. A mí la otra vez me decía que no, que era automático, pero bueno, elíjanlo rápidamente, así van trabajando. Buenas. Hola. Hola. Uy, qué fachero ese Mateo. Ahí basta. Me sonrojo. Me sonrojo. ¿Están? Sí, sí. Era de la altura, ¿no? Sí, sí. Sí. ¿Quieren que digamos? Bueno, anoten en el chat las... El chat es solo para nosotros ahora, ¿no? ¿O va todo? Sí, es solo para nosotros ahora. Ah, genial. Bueno, no, tengo cada uno en el chat. Me comí la coma. Bueno, hacen qué cosa.
Tendría que haber 11. No, pero se entiende, se entiende. Ahí hay alguien que no puso, me parece. Ahí está. Bueno, podríamos calcular primero la media, que era el promedio, que es el más fácil. Sí, dale. ¿Lo hacemos en InfoStat o a mano? Yo no tengo el Infostat, no sé si vos lo tenés. No, lo estoy viendo, pero quiero ver si puedo descarga, pero no lo tengo. Ah, pero son pocos datos, creo que podemos hacerlo a mano. Bueno, lo hacemos a mano. Sí, va a ser menos viaje. Mm. Mm. Me dio 1,71. Sí, a mí también. A mí también. Bueno, después estaba la mediana. Los dos dice que estoy buscando en el PDF. Era la medida central cuando están todos ordenados, así que hay que ordenarlos de menor a mayor primero y después tomar la del medio. Ah, está bien. Y como somos impares, más fácil porque es simplemente la del medio, no hay que hacer nada más. Hola, ¿cómo van acá? ¿En este Bien. grupo? Bien, ¿Qué están bien. sacando? La mediana. Calculando. Ahora la mediana. Bien. Bueno, recibieron el mensajito que en 5 minutitos tienen, ¿no? Sí. Saquen todo lo que sepan y lo que puedan. Bueno, hasta luego. Pero Hasta luego. Chao. Creo que es 1,72.
Sí, me dio igual, 1,72. Moda habría dos, creo. Sería Claro, unos sí, 60 y unos 80. exacto. Sí, eso. Moda eran las que más se repetían, ¿no? Sí. Sí. Ah, gracias. Y después estaban los fractiles, estaban los cuartiles, los deciles, todo eso. Que para esto también había que tener los ordenados. Estoy viendo. Ah, en el teórico ahí aparece un cuadrito de cómo se Sí, calcula. estoy viendo ahí. ¿Qué indicaba acá? Era. O sea, tener un cuadrito que tenés que hacer, como somos impar, es la cantidad de datos que tomamos, que es 11, más Claro. 1 dividido 4, que te da 3. O sea, el de la tercera posición es el cuartil. El Ah, cuartil 1, digamos. No sé si me expliqué bien. sí, dos. El cuartil 2 es lo mismo que que la mediana. Y después el 3 Cuartil también. 1 te dio 1,60, ¿o no? Sí, 1,60, el tercer dato. Sí. Y el último 1,80, ¿no? Sí. El tercer cuartil, sí, 1,80. ¿Por qué? ¿En qué posición les dio el tercer cuartil? 9. O sea, Ah, bien, sería sí, sí, 1,80. sí, está bien el 9, lo había hecho mal. Y después no sé si hace falta que calculemos los deciles. Sí, yo estoy viendo, no sé si le apareció algo de un foro. Le mando un mensaje, Sí, la no llegué a profe. leerlo. Decía algo de que se habilitó un foro para subir las respuestas, pero no sé. Ah, es en la UB, a ver. Sí, pero no aparece ningún foro nuevo. Sí, en la web no sale nada. Ah, ¿no? Ah, no, puso un mensaje en el foro, que ya estaba de antes. Pueden compartir el análisis realizado identificándose con el número de su grupo. No sé si es para comentar ahí mismo. ¿Lo ven? Ah, sí, sí, ahí está. ¿Dónde? Está en el foro que dice foro asíncrono, asincrónico.
O sea, va a la parte práctica, arriba dice for sincrónico y ahí el Ahí está, ahí mensaje está. nuevo. Gracias. No sé si ya nos tenemos que volver o nos queda tiempo. Estoy copiando. No sé hasta qué hora era. Y lo de las, ¿cómo se llama? Las medidas de dispersión, ¿no hace falta que calculemos esto? No sé, Que era la varianza. lo hacemos. Yo ahora estoy copiando las cosas en un. Ah, me voy a fijar porque no me acuerdo bien cómo era cada uno. ¿Vos, Fede, estás copiando en el foro para publicar? ¿O en...? En un Word primero y. A ver, Ah, está bien, está quiero bien. decir todo. A ver. Algo, ¿no? ¿Qué pasa? Me falta algo ahí, lo que mandé. Media, mediana, moda, primer cuarto. Nada, está perfecto. 1,71, 1,72, 1,60, 1,80. Le digo así, ¿no? Sí, todo igual. Y no sé qué sale, suma la 3. Sí, la 3. Sí. ¿Qué hago? ¿Responda? Sí, no sé cómo se hace para... Sí, creo que en ese mismo en ese mismo publicación que dice pueden compartir el análisis, supongo que ahí tendríamos que responder. Abajo a la derecha dice responder. Sí. Pero pongo todas Sí, ya hay las. alguien que publicó. ¿Así? Sí, si actualizas, te parece. Ah, ahí está. Rango y rango intercuartil. Qué era eso? Rango No me acuerdo. era tipo el máximo menos el mínimo y intercuartil entre el Ah, pero cuartil 3 para, y el debería, primer. debería Ah, está anotar bueno, todos podemos agregar los. eso. Debería anotar todos los datos. Bueno, o pongo directamente los resultados. Nada, todos los datos no hace falta. Ah, por lo menos lo que Ah, publicó no los puso. claro, aparte la Aparte un actividad es viaje. solamente las medidas. Bueno, lo manda entonces, grupo sala 3 y todos los datos. Sí, va, me parece que con eso ya está. Tampoco tenemos más tiempo para calcular más. Ahí lo que dice Romina, lo de poner todos los datos de donde tomamos. Eso Ah, no sí. lo tendríamos. Bueno, Eh, bueno, ponelas, qué sé yo. bueno, edito. Ahí nos queda un minuto, dice. Uh, Mándale.
Bueno, perfecto. Deja, lo estoy editando, ¿eh? Ah, claro. Bueno, quedan 5 segundos, así que nos vemos. Vamos, gente. Voy viendo. A ver si ya estamos todos, eso es lo que quiero ver porque veo que todavía están en las salas. Deberían teóricamente cerrarse automáticamente, como les puse, pero por lo que veo... por favor, regresen todos a las salas, porque no sé por qué no están regresando automáticamente, a pesar de que le puse que... No me aparece para la opción para volver a las salas, profe. Ah, y a mí ahora no me aparece para cerrarla, porque recién le puse cerrar y ahora no... Acá los tengo puesto, permitir a los participantes regresar a la sesión principal en cualquier momento. Bueno, entonces que Pero regresen me parece que ya ahora. estamos todos acá, ¿o no? Bueno, sí, ahora le saqué todas las opciones. No, porque veo que siguen las salas, por eso. Por eso me llama la atención. Bueno, a ver. ¿Cuántos? Acá, a ver, 73 dice. Bueno, perdimos unos cuantos en el camino. Bueno, lo que voy a hacer ahora es compartir lo que ustedes pusieron en el foro. ¿Están viendo? Acá. Sí, profe. Bueno, grupo sala 3. Dice, media aritmética, 1,71. Profe, actualice porque Ah, bien, sí. 5. Acá, en chat. Hay un grupo de WhatsApp de esta materia, dice, o sea, me parece que va a tener que conectarse más temprano. Bueno, a ver, acá pone F5. Puse, pero no se actualiza más que eso. ¿Ven? Voy a volver acá. No, ok. Ahí está. Bueno, ahí está, el grupo 7, grupo 1, estábamos en el grupo de sala 3. Bueno, aquí habíamos puesto los datos. Bueno, cuéntenme qué hicieron. El grupo 3, el grupo de la sala 3. Bueno, si quieren hablo yo. Dale. Primero pasamos por el chat para que sea más fácil y que nos entendamos más claro las alturas. Bien. Después, para la media aritmética era fácil, había que sumarlas todas y dividirlas por 11, éramos 11. Bien. Nos dio 1,71. Bien. Después, para la mediana había que ordenar los datos. Ahí Fede, que lo publicó, ya los puso ordenados, pero tuvimos que ordenarlos porque Bien. cuando lo pasamos no estaban ordenados. Y Lógicamente, el claro. valor, ¿Y cómo hicieron para calcular la mediana? Si tenían como 11 éramos, datos, claro, la sexta posición sería el que esté en hicieron. sexta posición sería la mediana. O sea que para calcular la sexta posición, ¿qué cálculo hicieron? Es la cantidad de datos tomados, o sea, n, Sí. más 1 sobre 2.
O sea, 12 El dividido impar. 2 le dio 6, Claro. el sexto, entonces justo le dio en el medio. Si hubiese Claro. sido, si la cantidad de integrantes hubiera sido par, hubieran tenido que tomar los dos valores que estaban en el medio, ¿se entiende? Claro. Bien, Bien. ¿el resto entiende también cómo fue esto? Y la moda, a ver la Sí, moda. profe. Bueno, entonces, La moda, tuvimos que la ver si se interpretación de la media, ese 1,71, ¿qué significa? es un valor ¿cómo se llama? Central, Sí, digamos de que, posición central, ¿sí? claro. Y en términos del problema que ustedes tenían, que era la altura, ¿no es cierto? La variable era la altura de ustedes. ¿Qué pueden decir de ese promedio? ¿Cómo se interpreta? Que las medidas están todas tomadas en torno o alrededor del 1,71. O sea que en promedio los integrantes del Claro, el grupo promedio, 3 esa es la media. miden 1,71 centímetros, ¿sí? Metros. No. 1,71 metros. 1,71 metros, exactamente, perdón. O sea, si no sería 171 centímetros, claro. Claro. ¿Y la mediana de interpretación? Que es un valor que hasta como máximo el 50% de nosotros tiene menos de eso y el 50% tiene más. Bien, reformulándolo un poquito, decimos que el 50% de los integrantes de la sala 3 tienen una altura menor a 1,72 metros. Y el otro 50% supera ese valor de 1,72. ¿Se entendió la interpretación? Sí, profe. Bien, y lo de la moda, ¿cómo hicieron con la moda? Y la moda teníamos que ver si se repetía primero si se repetía algún valor y vimos que se repetían dos, que era el 1,60 y el 1,80, entonces se pueden tomar los dos como que son ambos la moda. Bueno, fíjense que seguramente había hombres y mujeres. Entonces, generalmente las mujeres suelen tener una estatura promedio menor a la de los varones, así que es probable que tenga que ver con eso. Bien. ¿Sí? Que haya dos distribuciones, eso después los vamos a ver. Sí, y después, sacaron hasta los cuartiles, qué bien. Claro. ¿Cómo hicieron con los cuartiles? Teníamos que calcular primero en qué posición, o sea, una vez teníamos los datos ordenados, que ya los teníamos de antes por haber calculado la mediana, teníamos que calcular en qué posición se encuentra cada cuartil. Y como somos impar, teníamos que tomar el número de medidas 11 para el primer cuartil, sumarle 1 y dividirlo por 4. O Sí. sea, 12 dividido 4, el primer cuartil está en la tercera posición. O sea, 1, 2, Que es 3, 1,60. 1,60. Bien. El cuartil 2 es la mediana. Bien. Y O el sea que le cuartil va a- 3 ¿Va es a estar en qué parecido posición? antes, es en la posición de vuelta. El número más 1 dividido 4, pero ahora hay que multiplicarlo por 3. Bien. Para Entonces sacar la la novena posición. posición donde está el Claro, cuartil 3. Bien. O en sea la que novena estaba en qué posición, que era posición? Bien. la novena, que es el 1,80. 1,80. Perfecto. Entonces la interpretación del primer cuartil, ¿cuál sería? Que el 25% de los integrantes de la sala 3 Está por debajo y el Miden. 75% está por arriba. miden hasta 1,60, mientras que el otro Claro. 75% mide más de 1,60. Y en el caso del tercer cuartil, estamos diciendo que el 75% de los integrantes de la sala 3 miden menos o hasta 1,80. Y el 25% restante mide 1,80. ¿Se ha entendido esto en la sala general, digo? Sí, profe. Sí. ¿Les profe. resulta mucho mejor que ponerme yo a aplicarle cada cosa de cada ejemplo? ¿Les parece más vivencial esto? Sí. O sea, yo quiero saber qué opinan. O sea, está bien que todos los grupos no van a poder participar, pero miren, acá por ejemplo, el grupo 1 fue haciendo las medidas registradas, bueno, fue mostrando cómo fue calculando. Veo que también han hecho los cuartiles, no tenían moda. Vamos a ver acá en el grupo de la sala 6, bueno, los integrantes hicieron una captura de pantalla. Y aquí ¿qué tienen? Bueno, acá, ojo, que acá sería, no puede ser la media, acá sería el orden de la mediana, porque no puede ser 3,5, ¿sí? O sea, en todo caso, el orden de la mediana se representa por O, ¿sí?
Y la mediana sí es un valor de la variable que está en el medio de los datos. Por eso se le llama mediana. Bien, sacaron el rango como medida de dispersión. El grupo, dijimos, el grupo de la sala 6. En el grupo 4 lo hicieron con el info. O sea que bueno, también todos los recursos podían ser, veo que eran 12, que el promedio era 1,72, la desviación me daba más o menos 0,07 de metro, la varianza bastante concentrada por lo que puedo ver, el mínimo, la que menos medía era 1,64, la que más medía era 1,84, la mitad de este grupo tenía menos de 1,70 m, el 75% tenía hasta 1,75 m, la distribución es simétrica y es bastante platicúrtica, aplanada la distribución. ¿Sí? Y acá, ¿qué hicieron? Variable, ¿cómo hicieron acá? Ah, es la tabla. Variable altura, 12 datos, media, lo hicieron en centímetros, supongo, 179,50 centímetros, con una desviación de más o menos 4,27 centímetros. La altura mínima fue de 1,73 o 173 centímetros y la máxima de 1,86, o sea, una persona bastante alta. ¿Y esto qué sería? Ah, la mediana. Bueno, que la mediana ahí de 1,80 y más, no sé qué es esto. No sé a qué se refiere. Bueno. ¿Estamos hasta acá? Bueno, paso entonces, dejo de compartir allí y voy al material. Entonces ahora el material lo vamos a ver con otros ojos. ¿Sí? ¿Por qué? Tengo que presentar acá primero. Y lo voy a dejar de compartir acá si hago la presentación. Sí, y acá pongo compartir. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un pantallazo porque este material ustedes lo tuvieron desde ayer o antes de ayer y me sale un cartelito porque estaba mirando. Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver es rápidamente de qué se trata esta unidad, pero ya hay una gran parte de la información que ustedes ya saben hacer. ¿Sí? Bueno, quiero saber, antes que nada, ¿qué dificultades tuvieron con esto? ¿Cómo, profe, perdón? Si tuvieron alguna dificultad. ¿No? Bueno. Tipo como para entender una medida, un dato. Sí, sí, o para organizarse, o porque le faltaba teoría. Ah, con la actividad de ahora. Con la actividad, Sí, con la actividad que acaban de hacer. No, ningún problema. Bien. Bueno. No, lo hizo todo el Infostar, así que, así que no. Bueno, pero siempre también tienen que saber calcularla, ¿sí? Manualmente A también. mí particularmente me di cuenta que me falta estudiar más el teórico. Bien, Hay bueno, algunas cosas que me esa es la perdí. idea. ¿Por qué? Porque a veces yo explicarles todo lo que ya está, si ustedes lo pueden ver, no tiene mucho sentido. Por eso lo que estamos proponiéndoles es algo más activo. Pero no es solamente que yo los trate de estimular para que ustedes estudien o entiendan un tema, sino que además ustedes tienen que dedicarle un tiempo antes. ¿Para qué? Para que después estas actividades las puedan hacer y aprovechemos estos espacios para no alargar tanto la clase, pero sí para dudas. Pero todo esto va a depender de ustedes. Si ustedes no leen, yo tengo que ponerme a explicar en la forma tradicional, ¿sí? Por eso yo les insisto con que lean antes. Entonces ahora vamos a ir viendo el material rápidamente. Acá están las estructuras, los mapas conceptuales, que en qué etapa estamos. Estamos en interpretar los resultados de ¿qué? De las medidas descriptivas. Estas medidas descriptivas, sí, Máximo, veo que levantaste la mano. Sí, me había agarrado una duda nomás personal, ¿no? Sí. Como estamos tratando con este tipo de variables continuas, ¿no? En este Sí. caso, cuando hacemos todos estos cálculos, usamos una marca de, o sea, si tuviéramos muchos datos, por ejemplo, hacemos intervalos o
hacemos los cálculos con las observaciones directamente. Digamos, Eso, generalmente cuando uno tiene una serie simple, que es con lo que trabajan los software, uno, para hacer el cálculo de la media, la moda y todo lo demás, usa todos los datos. Así que nosotros no vamos a trabajar con datos agrupados, que eso se hacía únicamente cuando usábamos muchos datos y lo hacíamos manualmente. Pero si tenemos pocos datos, lo usamos como una serie simple. Y si tenemos muchos datos, actualmente usamos un software. O sea que no van a ver, ustedes fíjense que en el programa no está la parte que ustedes tienen del teórico de datos agrupados, ustedes eso no lo ven, ¿sí? Porque en el programa inclusive no está, digo para que lo vean. Bueno, entonces, pero está muy buena tu pregunta. gracias. Entonces, dentro de las medidas de posición vamos a ver media, mediana y moda, pero también los cuartiles son medidas de posición. Y en las medidas de dispersión tenemos el rango, que algún grupo lo calculó, la varianza, la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, y también el coeficiente de variación. Y los cuartiles, como dijimos, son medidas de posición. Pero la distancia que hay entre los cuartiles se llama rango intercuartílico, que es la del área central, que eso después lo vamos a ver. Y lo que importa acá también no es solo saber cómo se construye o cómo se calcula, sino la interpretación en el contexto del problema. O sea, recién ustedes tuvieron que interpretar esos valores de altura, cómo se interpretaban esos números, esa medida resumen que ustedes calcularon. Entonces, ya sabemos que es importante saber el tipo de variable que es, para saber no solamente qué gráfico y qué tabla le hacemos, sino también qué medida resumen calculamos. Acá tienen las definiciones, que ustedes ya la han visto, así que todo esto yo lo paso porque es teoría. Este es un ejercicio de los vaqueros, que lo que se hizo es tomar la base de datos y calcularles el promedio, que era sumar las observaciones y dividirla, o sea, sumar los valores de la variable y dividirlo por la cantidad de observaciones. Y acá me dice que el número promedio de vaqueros es de 2,9, o sea, casi 3. Después, la mediana que hicimos, todo lo que ustedes hicieron con las alturas recién en chiquito, ordenar el número de vaqueros de menor a mayor, la parte ID sería la del orden, ¿sí? La del orden de los datos, como los ordenamos de menor a mayor, por ejemplo, en el puesto 6 hay un 1, porque se ordenaron primero todos los 1, después todos los 2 y así sucesivamente. Entonces, para calcular la mediana, hicimos lo que ustedes hicieron recién. El total de datos, n que eran 50, más 1 dividido 2, me daba 25,5. Como acá los datos eran pares, entonces me está diciendo que entre el 25 y el 26, o sea, entre el número de vaqueros que está en la posición 25 y en la posición 26, saco un promedio, es decir, sumo el valor de la variable que está en la posición 25 más el valor de la variable que está en la posición 26, que en este caso es igual, y lo divido por 2. Y ese es el valor de la mediana. Para el caso de los cuartiles, ¿qué voy a hacer? Bueno, ahí ya saben, ya muchos han hecho el cálculo, los gráficos y todo lo demás, ¿sí? Y puedo sacar, en el caso del Infostat, saca la media, por ejemplo, como medida de dispersión, la desviación estándar, la varianza corregida cuando es una muestra, corregida en su denominador en vez de n, n-1, el coeficiente de variación, que es una medida de heterogeneidad, el mínimo y el máximo, la mediana, el cuartil 1 y el cuartil 3. ¿Sí? Entonces, tenemos toda esta información que le podemos obtener con el info, y también aplicar lo que habíamos visto antes de los gráficos. ¿Cómo podemos ver la moda? La moda no me la da como una medida descriptiva dentro de este resumen acá. El info no lo da, otro software sí. Pero lo podemos sacar a través de la tabla de frecuencias que hemos hecho. ¿Qué nos vamos a fijar? Nos vamos a fijar en la frecuencia absoluta, que tiene mayor frecuencia y que a los costados tiene un valor menor, o sea que ahí hace un pico. Gráficamente uno lo puede ver acá y decir, la moda es en este caso 3, porque es el valor de la variable que tiene en este caso mayor altura. Y acá sería la que tiene mayor frecuencia absoluta. Entonces, esta es la frecuencia más grande, pero el valor de la variable que tiene mayor frecuencia es el 3. ¿Estamos? Después, la mediana se puede ver con un gráfico acumulativo de frecuencia. ¿Por qué? Porque al ser un gráfico para acumuladas, yo puedo, aquí en el eje
en el eje vertical, poner 0,50, ¿se ve mejor ahí? 0,50. Muy bien, está bien. Choco hasta acá y de aquí voy para abajo. Entonces digo, acá identifico el 50% de los datos, que es una proporción de 0,5. Bajo, y este es el valor de la mediana. ¿Sí? Para los cuartiles, ¿qué podría hacer? El 25%, chocar ahí e ir para abajo. Entonces el cuartil 1 es 2. Para el cuartil 3 es 0,75, hago una línea imaginaria, tuc, entonces es 4. ¿Se va entendiendo cómo también se puede ver gráficamente, aparte de la forma de cálculo que han hecho ustedes? Y después, ¿qué podemos ver? Que si la mediana que habíamos calculado, la media, perdón, que habíamos calculado era 2,90, la mediana era 3 y la moda es 3, o sea, prácticamente son el mismo valor, podemos ver que la distribución es simétrica. No solamente lo vemos en el gráfico, que ustedes ven que es prácticamente simétrica, sino que también comparando los valores que asumen estas tres medidas de posición, me da una idea de si la distribución es simétrica. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en general, ¿por qué tenemos que saber si la media, como decíamos, la distribución es simétrica? Por ejemplo, acá en una forma suavizando la gráfica de recién, una curva suave, entonces, con respecto al promedio, la distribución es simétrica, porque de los dos lados tienen muy parecido. Se dan cuenta que tenemos varios elementos. Tenemos la parte gráfica y la parte numérica comparando las tres medidas de posición. ¿Para qué queremos saber si es simétrico o no? Porque el promedio distorsiona mucho cuando hay valores atípicos. Después se pueden fijar en el foro ustedes cuando vean las alturas, que van a ver que en aquellos casos en donde ustedes tienen algún compañero de ustedes que es muy alto o muy bajo, hace que tire la media para un lado, para ese lado. O sea, si es muy alto, la media la va a distorsionar, en vez de estar en el medio, va a estar más cercana, un poco más cercana a la persona más alta. O si en ese grupo hay justo unas personas con una estatura mucho más baja que el resto, la va a arrastrar hacia aquel otro lado. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ese promedio, cuando la distribución es marcadamente asimétrica, se va a distorsionar, o sea, no va a ser tan representativa el promedio. ¿Se entiende? Sería el caso, por ejemplo, este sería un caso donde hay algunos valores más alejados del resto de los datos, que se les llaman generalmente valores atípicos, o valores extremos, según qué tan alejados están de la media, y cómo podemos verlo gráficamente. La moda es en donde hace el pico, ¿no es cierto? La altura es de mayor frecuencia. O sea que la moda sería el valor que está aquí abajo, en donde hace el pico. La mediana, como regla mnemotécnica, está en el medio. Y la media, o promedio, está arrastrado hacia ese lugar, ¿sí? Porque tiene algunos valores más atípicos, altos. Entonces esta sería una asimetría derecha. Y en este otro caso sería una asimetría izquierda, porque le faltan datos acá. Entonces, donde hace el pico, vamos a identificar acá la moda, la mediana en el medio, y el promedio es sensible y es arrastrado por esos valores más bajos. Entonces, en este caso, la media es representativa de los datos. En este otro caso, no es representativa, la media no es representativa de los datos. Es mejor la mediana, ¿sí? O la moda. Y en este otro caso pasa lo mismo. Representa más a los datos la moda que la mediana. Perdón, que la media. La mediana también podría representar a los datos. Y otra cosa que también puede pasar es que cuando yo tengo dos modas, digo que la distribución es bimodal, porque, como decíamos recién, puedo haber mezclado la altura, por ejemplo, de mujeres y de varones. Entonces es una forma de darme cuenta que debería analizarlos por separado las alturas. ¿Por qué? Porque las mujeres en general suelen tener alturas similares entre sí, diferente a la de los varones. ¿Sí? Por supuesto que hay varones que tienen una altura más baja y otras más altas en las dos situaciones, tanto en un género y en otro. Pero cuando tenemos una distribución así, nos está indicando que deberíamos analizar las alturas por separado. ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí. Bueno, los cuartiles, ustedes también, algunos ya lo han calculado, o sea que hemos dicho que
que el cuartil 1, que se representa simbólicamente como Q sub 1, es el valor de la variable que supera no más del 25% de las observaciones y es superada por no más del 75% de las observaciones de la variable. La cuartil 2 dijimos que era la mediana, y el cuartil 3 es el valor de la variable que supera a no más del 75% de las observaciones y es superada por no más del 25%. Y ahí también la forma de cálculo que vamos a tener es el orden, que ustedes algunos ya lo calcularon, el orden de donde está el cuartil 1 va a ser la cantidad de datos más 1, cuando trabajamos con serie simple, dividido 4. ¿Sí? Entonces buscamos esa posición del orden en el que está el cuartil 1 y buscamos el valor de la variable que está en ese orden, que es lo que ustedes han hecho. Hacemos lo mismo con el cuartil 3, solo que ahora a ese cociente de n más 1 dividido 4 lo multiplicamos por 3 y buscamos, una vez que hemos determinado el lugar, la posición o el ranking en el que está, buscamos ese registro que está en ese orden y con eso determinamos el cuartil 3. ¿no? Es como si nosotros tuviéramos acá la totalidad de los datos, la mitad es para la mediana, el primer cuarto para el cuartil 1 y el último, el tercer cuartil, nos queda acá. El 75, acumula el 75% de las observaciones y acá el 25%. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Entonces acá está gráficamente cómo haríamos en el caso de los vaqueros. O sea, tenemos ordenados de menor a mayor, hemos calculado el orden en el que se encuentra el cuartil 1, ¿sí? 12,8. Acá puede haber una pequeña diferencia entre cómo lo calcula el info y cómo lo calculan ustedes manualmente, ¿sí? Porque algunas veces el info redondea directamente y busca en la posición 12 en vez de la 13, ¿sí? Y algunos software, como por ejemplo el Excel, le saca un promedio directamente entre el 12 y el 13. Pero bueno, en definitiva, lo que interesa es buscar la posición y después buscar el valor de la variable que está en esa posición. ¿Sí? En el caso de la mediana dice 25,5, entonces tomamos lo que está en, acá estaría corrido, sería, si es 25,5, está corrido esto, sería en el 25 hay 3 y en el 26 hay 3, hago 3 más 3 dividido 2, me da 6 dividido 2, me da 3. ¿Sí? Después, en el caso de el cuartil 3, me dice que está en el 38, ¿sí? O 38,3, puedo sacar un promedio entre el 38 y el 39, o directamente tomar el 38. ¿Sí? Bien. Bueno, después tenemos las medidas de dispersión. Dentro de las medidas de dispersión, tenemos el rango, que es muy fácil de sacar, que ya lo hemos calculado para hacer la tabla de frecuencias, valor máximo menos valor mínimo. La varianza es una medida de dispersión de los datos, pero que tiene en cuenta todos los datos, mientras que el rango solamente tiene en cuenta el mínimo y el máximo, y no toma en cuenta todos los valores que están en el medio. Entonces lo que hicieron para identificar esto, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, podríamos sacar la suma de los desvíos de cada una de las observaciones respecto del promedio, porque el promedio es un punto que, digamos, está en el centro, teóricamente, de la distribución. Entonces, si están más dispersos, va a haber mayor distancia, si están más amontonados, va a haber menos. ¿Y qué pasó? Cuando sumaron los desvíos, había valores por arriba y por abajo del promedio. Entonces, ¿qué pasó con esa suma de los desvíos de cada uno de los valores con respecto a su promedio? ¿Cuánto les dio? 0. Dio 0, y esa es una propiedad que tiene la suma de los desvíos respecto de la media. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, entonces, si las sumas se compensan, y entonces me da 0, no me sirve como medida de variabilidad. Entonces dijeron, bueno, entonces elevemos esas desviaciones respecto de la media al cuadrado, y dividámosla por la cantidad de observaciones. Así que un promedio de desvíos al cuadrado con respecto a la media. Pero ¿qué pasa? Esa varianza quedó elevada al cuadrado, o sea que quedó, supongamos, si fuera la de la altura, quedó expresada en centímetros al cuadrado. Entonces, dijeron, bueno, vamos a sacar la raíz cuadrada para que quede de nuevo expresada en la unidad de medida original. Y si ustedes ven acá les dice dividido, en realidad la definición es dividido n.
Pero después se vio que cuando uno hacía inferencia, que eso lo vamos a ver más adelante, cuando uno saca una muestra representativa de una población, esa desviación muestral, para que fuera muy parecida a la poblacional, debía corregirse su denominador restándole 1 aquí abajo. Entonces ustedes van a ver que siempre que calculen varianzas de las muestras, siempre lo van a corregir el denominador restándole 1. Así que bueno, tenemos estas 3 medidas de dispersión y después tenemos una medida de dispersión que nos indica qué tan cerca están, o sea, esa variabilidad que hemos encontrado, qué proporción tiene con respecto al promedio. Entonces me dice si los datos están muy homogéneos o no, o heterogéneos. Entonces, esa medida también de dispersión, la ventaja que tiene es que yo puedo saber en relación al promedio qué porcentaje tengo de estar más cercano al promedio o más alejado. Entonces, por eso se habla de homogeneidad o heterogeneidad. Y después tienen unas tablitas en donde les dice coeficiente de variación, qué tan cercano o tan disperso está. Esto en general también sirve para comparar cuando yo tengo, por ejemplo, dos variables, peso y altura, y quiero ver cuál es más homogénea. Va a ser más homogénea aquella que tenga menor coeficiente de variación. ¿Por qué? Porque tiene en el numerador la desviación, dividido su promedio. Así que, bueno, yo acá con esto voy a dar por finalizado, total vamos a retomar la clase que viene, pero les recomiendo que lean esto porque vamos a interpretar, vamos a ir interpretando las distintas consignas de las actividades para terminar con los que serían también las medidas de forma. ¿Sí? Para eso termina la unidad 3 y empezaríamos la 4, ¿sí? Porque creo que también tenemos de nuevo un feriado. ¿Cuándo tenemos un feriado? El 14 del 4, o sea que la semana que viene, el 7 del 4, vamos a ver la unidad 3 y vamos a comenzar con la unidad 4, según el cronograma que ustedes tienen, y después Semana Santa no tienen, así que después al siguiente, el 2 del 4, tienen el parcial. Así que por eso quiero que vayan viendo, yo les voy a dejar habilitado también en la semana la unidad número 4 para que ustedes vean y lean y podamos hacer actividades para sacarnos dudas. ¿Estamos? Vamos a terminar con esto. Una pregunta, vamos a profe. integrar. Sí. ¿Por qué en Autogestión 3 figura que el 28 de abril tenemos parcial el jueves? No sé, ya voy a ver, Pregunto no porque acaba de que decir haya habido 2. un cambio. Sí, yo acá tenía como que el 21, pero bueno, ya me voy a fijar. 21 de abril. Hasta ahora yo tenía acá anotado 21 de abril, pero por las dudas ya ha habido algún cambio porque a lo mejor... Profe, en el documento del PDF que habían pasado decía 28 de abril. Ah, bueno, entonces el 28, no vamos a discutir. Si ya está publicado y en el documento de la materia dice 28, es 28, acá lo anoto. ¿Es práctico solo o teórico práctico? Teórico práctico, porque Bien. tiene la posibilidad de aprobación directa, creo, si no me equivoco. Por las dudas lean, para no equivocarme, ustedes lean el académico, porque claro, yo a lo mejor acá anoté dentro del cronograma y después lo cambiaron a raíz de esto. ¿Pero se rinde todo el mismo día? Sí. Ah, bien. Y sería presencial, Sí. profe, ¿no? Y es presencial, exactamente, es presencial. ¿Y cómo hacemos con la Perfecto. clase anterior? No va a haber problema porque está todo organizado para que con el cronograma yo me voy guiando por eso, así que no se preocupen. O sea, ahora la clase que viene, ustedes tienen clase conmigo, entonces vamos a terminar la 3 y vamos a empezar la 4, ¿sí? Después el 14, si es Semana Santa, no tienen, pero van a tener los materiales colgados, por eso les digo que tienen que tratar de ir leyendo, ¿sí? ¿Hasta qué unidad entra, profe? Porque en el 1, 2 y teórico 3, nos dijeron todo que eso. entra... Ah, eso, 1, sí, en 2, el 3, teórico nos dijeron que siempre. entra hasta la 3. Primer parcial, 1, 2 y 3. Segundo parcial, 4, 5, 6 y 7. Y después, 8, 9 y 10 es el tercer parcial. ¿Estamos? Bueno. Bueno,